Relatos del río, una historia ambiental del río Orito. La primera y última cosecha de coca. En el viaje de regreso, la lluvia nos acompañó en gran parte del trayecto, lo que provocó que el camino estuviera más blando y que la amenaza de frío estuviera siempre presente. Sin embargo, cuando se aprende a sentir la lluvia con los oídos y escucharla con el cuerpo, ella es una sinfonía que purifica el aire, acaricia y tranquiliza los espíritus. Por eso se adquiere mayor conciencia de la serenidad de los árboles y del danzar de las hojas al ritmo de la lluvia, la cual, en el aparente final de su recorrido aéreo, parece caer en silencio y con ternura sobre la gruesa capa de hojarasca que cubre el suelo y adentrarse con la fuerte delicadeza de la vida hasta las entrañas de la tierra. Las aves en la rama de los árboles adquieren esta forma de cola caída y cabeza recogida para sentir con suavidad el masaje que provocan las gotas sucesivas de lluvia en sus cuerpos. Siempre la lluvia es una bendición y un privilegio que por continua en estas tierras hemos perdido el hábito de agradecerla. El entusiasmo con el que las personas del campo reciben a quienes conocen se asemeja a la sincera y amorosa efusividad con la que nos reciben nuestros perros. Por eso, cuando Sara, Rosalba y don Víctor nos recibían a la llegada a su casa, eran momentos de verdadera alegría. Quizá por eso nunca olvidamos esas miradas dulces y esas generosas sonrisas con las que abrazan nuestras almas. Como complemento a esa amabilidad, recibimos unas tazas de café caliente endulzado con miel de panela. Nos quitamos la ropa y las botas mojadas y las colgamos al lado del fogón, esperando que se secaran y calentaran un poco para continuar el viaje. Hasta aquí nos acompañó el joven que nos sirvió de guía en el recorrido. Él se fue primero, cargado de amordado y con unos chontaduros que se llevó en un canasto de jugo terciado en la espalda y sostenido con su frente. Al rato nos fuimos nosotros también, apelados con chontaduros y chiros que complementaban nuestra sencilla remesa. No habían pasado más de 20 días desde que nos habíamos ido del rancho, pero de regreso parecía que había pasado mucho tiempo. Las plantas se habían afanado en crecer, las abejas meliponas y los comejenes se habían apoderado del rancho y las hojas de palmas secas del techo se habían aliado con la lluvia para dejarla pasar con libertad. Cuando estábamos en el rancho, mi papá escuchó un ruido en una pequeña ladera en donde empezaba el claro que habíamos abierto en la selva. Era una gran serpiente que mi papá identificó como matihuaja. La verdad, yo no la vi hasta que se retorció luego de recibir un disparo con una escopeta 16 que mi papá había traído desde Pitalito y que nunca hasta ese momento había usado. Los arbustos de coca estaban como de 40 centímetros de alto y llenos del verde amarilloso de sus hojas. Tuvimos que quitar algunas plantas que en forma generosa habían crecido al lado de los arbustos y esa misma tarde empezamos a recolectar la primera cosecha de hojas de coca. La verdad, no nos rendía mucho la recolecta y las hojas cosechadas no las podíamos tener mucho tiempo porque empezaban a marchitarse. Logramos recoger en 3 días algo más de la mitad de la media hectárea que teníamos. Nos ingeniamos la forma de empacarla en hojas de iraca y amarrarlas con unos lazos que habíamos llevado. Nos salieron 4 paquetes, como de a 2 arrobas cada uno.
Mi papá se llevó el primer paquete y se fue a buscar a los vecinos que estaban como a una hora de camino de nosotros. Ellos habían improvisado una cocina de procesamiento y contaban con la gasolina, la soda cáustica, el ácido sulfúrico, el pergamato de sodio, los plásticos, las telas y las vasijas para procesarla. Todos insumos y químicos que habían comprado y traído desde el pueblo. Mi papá regresó con 2 personas más y nos fuimos con toda la carga de la hoja y remesa hacia donde estaba la cocina. Luego de terminado el proceso, el veredicto de los expertos fue que ese puñadito de una pasta amarillosa clara que llamaba mercancía había salido chiclosa y no servía ni para bazuco. Mi papá siguió ayudándoles en la cocina por varios días más, hasta que procesaron toda la hoja recolectada por los vecinos, los cuales tampoco les fue muy bien con el resultado. Mi papá y yo nos volvimos aburridos para el rancho. Nos tocó colocar sobre las hojas de palma del techo uno de los plásticos que habíamos traído desde donde los vecinos para evitar las goteras. Como a la semana se nos había acabado la remesa, entonces mi papá decidió que nos iríamos a buscar otro trabajo al kilómetro 12 en la vereda Silvania. Tristemente, los residuos de la hoja de coca que quedaban luego de haber pasado por el tratamiento de la soda cáustica, la gasolina y el ácido sulfúrico eran tirados a la selva, por lo general al lado de quebraditas que se llevaban con la escorrentía de las lluvias los residuos químicos, alterando la composición y deteriorando la fertilidad del suelo, cambiando su estructura y la capacidad para retener agua y nutrientes. Adicionalmente mataba peces y otros tipos de vida acuática, y seguramente se bioacumulaba en la cadena alimenticia, afectando a otros animales dentro de estas cadenas y eventualmente a las personas que consumían estas especies.